Sí, lo más probable es que se note que me acabo de despertar para grabar. Ok, a pedido de ustedes, este sábado 12 y domingo 13 de septiembre vamos a estar presentes en el Hanami Fest. Así que no se olviden de ir, qué sé yo, para sacarnos una foto, charlar, pasar un buen rato. Toda la información de este evento abajo en la descripción del video. Ah, quédate hasta el final del video si querés ver una troleada. Ok, vez pasada ordenando un poco mis cosas, decidí aventurarme y entrar un poco más en la cueva. Y entonces encontré algunas cosas del colegio. Y entre esas cosas me encontré con una hoja con un texto que nos habían dado y sinceramente es genial. Pero bueno, antes de continuar, creo que está de más decir que todos somos distintos y cada uno ve y encara las cosas de manera diferente. En fin, el texto básicamente decía lo siguiente. Existe una vieja historia sobre una compañía de zapatos norteamericana que mandó a un representante de ventas a una isla del Pacífico para investigar si la empresa podía vender zapatos allí. Después de algunos días, el hombre de ventas mandó un mensaje a la compañía diciendo: la gente aquí no usa zapatos, entonces no existe mercado. El gerente de todas maneras decidió chequear esta conclusión y envió a otro vendedor a la isla. A los pocos días, el segundo representante llamó a la empresa y dijo: la gente aquí no usa zapatos, existe un mercado enorme. Luego, el gerente nuevamente volvió a enviar a uno de sus mejores vendedores a la isla. Este hombre se tomó más tiempo y finalmente llamó diciendo: la gente aquí tiene mal los pies y usar zapatos los beneficiaría. Nosotros podríamos diseñar zapatos que solucionen sus necesidades. Sí, esto trae consigo un montón de ejemplos, pero con el que más se relaciona es que donde uno ve el fracaso, otro ve una posibilidad. Y es genial que pensemos así, ya que automáticamente se deja atrás la mente cuadrada que muchos tienen. El gran problema es que muchas personas no se animan a hacer ciertas cosas porque se estancan haciendo lo que los demás hacen, o simplemente por el temor a que algo salga mal. Y acá la pregunta es, ¿te arriesgas a hacerlo o te vas a quedar con la duda siempre? En fin, cambiando de tema, hay algo que últimamente andan haciendo mucho por WhatsApp y me caga. Una cosa que siempre tengo en mente es que si sos un artista o una figura pública en crecimiento, los fans deben de venir solos y no buscar desesperadamente. Y por ahora hay muchos artistas que crean ellos mismos su propio club de fans en el WhatsApp. El gran problema es que hay personas que se encargan de hacer spam de mensajes como: hola, somos las fans de fulano de tal, él hace tal cosa y lucha por su sueño, si querés unirte a nuestra gran familia, te añadimos. Ojo, todo bien con que tengas una meta, con que quieras hacer algo productivo, pero tranqui, gente. Bueno, el caso es que la vez pasada me enviaron un mensaje similar y me quedé con cara de: ¿vos me estás jodiendo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a llamar a un amigo y le voy a hacer por llamada exactamente la misma invitación que me hicieron, a ver cómo reacciona. Hola. Hola, Esteban. Sí, che, te quería hacer una invitación. ¿Una invitación? Sí, una invitación. ¿Te puedo decir? Decime nomás que... Dale. Hola, discúlpame la molestia. Por si acaso no querés estar en el OFC de Femes Partibles Paraguay. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son unos chicos que tienen un gran talento y quieren cumplir sus sueños de ser unos grandes Power Rangers. El talento lo tienen en la sangre y nosotros los queremos apoyar. Si te querés unir a nuestra familia, avísanos y te agregamos. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga. O sea, no entiendo. ¿Qué es lo que es eso? Y te conviene esto, boludo, porque si sos feme vas a tener muchos likes. ¿Likes? Sí, muchos likes vas a tener. ¿Qué es lo que me está haciendo perder el tiempo, boludo? ¿Qué significa eso? Boludo, ¿no querés tener chupines rojos y cosas así? ¿Chupín? Sí. ¿Chupín de pescado? No chupín de pescado. ¿No querés tener chupines rojos, usar lentes tipo hipster, remera de Bob Esponja amarilla y sentarte en el mármol del shopping? No sé yo de lo que me estaba hablando, pero me da miedo. ¿Sabes que no me vayas a llamar, por favor? ¿Seguro que no querés estar en la familia? Vas a tener muchos likes. No, me parece que te voy a cortar ahora. Chao. No me llames más, por favor. En serio. O sea, no sé, no quiero saber nada yo de los jefes. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video y no se olviden de compartir. Ah, antes de terminar, no sé qué carajo les pasó, pero en el último video estuvieron comentando a full. Y les agradezco bastante por eso. Es genial cuando comentan qué les pareció el video y demás hierba. Ah, por cierto, siempre leo todos los comentarios y ya que ahora tengo tiempo, voy a empezar a contestar. Y bueno, nos vemos este fin de semana en el Hanami Fest. Dad al César lo que es del César.